En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Este evangelio pronunciado todavía lejos de cuando Cristo dio testimonio de la existencia de la resurrección después de su muerte, nos indica ya claramente no digo la fe, sino la certeza o la sabiduría que tenía Jesús como verdadero Dios de que hay vida después de la vida. Hay resurrección, aunque esa resurrección no sea un nuevo mundo tipo el Valhalla de los nórdicos o el paraíso con que sueñan los musulmanes, unos siempre pensando en el bien del hombre o supuestamente el bien del hombre, rodeado de valquirias, y el otro rodeado de huríes. Es decir, es un tipo diferente. El cielo es la contemplación de la gloria de Dios, pero naturalmente es una resurrección de la carne, es decir, también nosotros, aunque sea de otra manera, estaremos con cuerpo y con alma en esa realidad eterna. Eso es lo que enseña la Iglesia y eso es lo que enseña la resurrección de Cristo, al cual no solamente pudieron ver y oír, sino también pudieron tocar. Dicho esto, que es un poco el resumen de la enseñanza dogmática, creo que hay otra lección. Con demasiada frecuencia, olvidamos la existencia de la vida eterna. Nuestros problemas, sufrimientos, las heridas que nos hacen, es decir, todo lo que constituye dolor en la vida, lo medimos desde la perspectiva de esta vida, como si no hubiera nada más y como si eso no sirviera para nada. E incluso, en buena medida, el hecho de poner en duda o de no tener presente la existencia de esa otra vida hace que muchos sean peor de lo que serían si realmente supieran que van a ser juzgados y que esta vida no es más que un tránsito hacia la otra, que es la importante porque es eterna. Creo que nuestros mayores, que tenían una fe mucho más clara y mucho más firme, aunque fueran pecadores, sabían que había ese juicio divino y por lo tanto se comportaban teniéndolo en cuenta. Podían burlar el juicio de los hombres y probablemente muchas veces lo burlaban, pero sabían que no podían burlar el juicio de Dios. Había como un sexto sentido que te decía, más pronto o más tarde vas a tener que dar cuenta de tus actos, modérate, contrólate, tendrás que no solamente pedir perdón, sino pagar las consecuencias. Esto hoy, en una amplia mayoría de la población, ha desaparecido simplemente, e incluso en un porcentaje elevado de los católicos practicantes también ha desaparecido. Es decir, no tenemos en cuenta la existencia de la vida eterna, que es para nosotros el final prometido, deseado, esperado. No tenemos en cuenta el juicio previo a esa vida eterna, para bien o para mal, para premio o para castigo, y eso nos hace estar desesperados, desesperanzados delante de los problemas, como si no sirvieran para nada, como si no pudiéramos sacarle un partido a esos problemas. Nos hace además vivir también con una sensación de injusticia, porque pensamos que los que hacen el mal y triunfan van a seguir triunfando eternamente,
y nos hace además no tener en cuenta que también nuestros propios actos van a ser sometidos a juicio. Necesitamos creer muchísimo más, necesitamos hablar muchísimo más, meditar muchísimo más sobre eso que la Iglesia llama los novísimos, el fin de la vida terrena. Hay vida eterna, pero esa vida eterna va a ir precedida por un juicio en el que Dios, ciertamente el Dios misericordioso, pero el Dios juez, en el que Dios nos va a pedir cuentas de todos nuestros actos, el bien que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer, el mal que hemos hecho y el mal que hemos dejado de hacer. Que así sea.